los medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que es muy importante para el pueblo de Tlaxcala y el pueblo de México. Me acompañan en este día algunos amigos y amigas que están preocupados por lo que está pasando a nivel nacional. El debate político, jurídico que se está dando entre el poder legislativo y el poder judicial es realmente de dimensiones que la sociedad civil no lo ha cuantificado. El capricho del Ejecutivo Federal por no tener contrapesos nos hace pensar que México tiene una democracia tan endeble y tan peligrosa que nos puede dejar en estado de indefensión a todos los que vivimos en nuestro país. No estamos hablando solamente de Tlaxcala, estamos hablando de México. Las propuestas que están haciendo en la modificación de desaparecer los órganos autónomos para poder manejar los recursos a discreción, como es el caso del INAI, en donde ya presentaron la propuesta de la desaparición de este organismo autónomo, es muy preocupante porque si ellos están convencidos de que iban a combatir la corrupción, el no tener vigilancia ciudadana o de una institución que garantice el acceso a la información pública, vamos a ver cómo lapidan los recursos públicos de nuestro país. Hemos visto con desgracia que los presidentes municipales, empezando por el nivel más bajo, se han convertido en ladrones cínicos, amparados por el sistema. No pueden tener ninguna repercusión ni sanción si es que están del lado de Morena. Eso para nosotros es preocupante porque si en este momento que existían esos órganos garantes, se ha dado ese nivel de corrupción tan lacerante a nuestra sociedad, no sé qué vaya a pasar después de que ya no existan los contrapesos en los órganos autónomos. El único bastión que tenemos actualmente como contrapeso constitucional es la división de poderes. Y lo último que nos queda es el Poder Judicial de la Federación. Nuestra república merece que se ejecuten actos apegados a derecho y a la legalidad, porque el sometimiento del poder legislativo con su mayoría calificada que tiene Morena en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, nos preocupa porque empezamos a ver algunas propuestas, como es el caso de la Ciudad de México, en donde ya están proponiendo la propiedad social. Ya no es propiedad privada, ahora ya le llaman propiedad social. Y eso nos puede conducir a una desaparición de la propiedad privada propiamente. Por eso, amigas y amigos, quiero decirles que también se me hace una falta de respeto el que utilicen a los alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para hacer actos de provocación, como lo hicieron en días pasados en frente del Congreso, manifestando su respaldo a la reforma judicial. Quiero suponer que no la han leído porque los desatinos con los que hacen sus manifestaciones, unos a favor y otros en contra, quiere decir que tampoco tienen la información correcta. La división de poderes por muchos años en nuestro país ha permitido la sana convivencia en todos los mexicanos. Este mes es representativo para nuestra historia, para nuestro México y para nuestra Tlaxcala. Tenemos nosotros la obligación de hacer respetar esa libertad que hasta hoy gozamos los mexicanos. Ante la falta de liderazgos políticos, no nos queda otra más que a la sociedad civil y a los amigos estudiantes
y doctos en la materia jurídica puedan también robustecer esta rueda de prensa, respaldando en su totalidad al Poder Judicial, a la autonomía del Poder Judicial y a la división de poderes. Adelante, compañeros. Muy buenos días a todos. Me presento, soy el licenciado Loreto Romero, soy de Tlaxcala. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Ciencias Penales y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de esa misma universidad. Como bien refiere mi antecesor, el licenciado Domingo, la sociedad civil debe de estar informada. Nosotros, los abogados, nos corresponde explicarles de manera muy sencilla en qué consiste esta reforma judicial que nos afecta a todos. A mí me corresponde hablar del único recurso con el que cuentan los ciudadanos, que es el juicio de amparo. Aparentemente, con esta reforma judicial, la ley de amparo no se toca. Sin embargo, lo preocupante es la votación a la que se someterán los jueces. Esto significa que nosotros como abogados, cuando un ciudadano contrate nuestros servicios y tengamos que presentar una demanda en favor de un representado, va a caer en manos de un juez de distrito que realmente, como están proponiendo la reforma, que sea un egresado de la licenciatura en Derecho, que no se le exija experiencia, no va a tener los conocimientos básicos para poder resolver esa violación de derechos humanos. Desafortunadamente, hemos tenido información, quiero poner un ejemplo, la ministra Batres expone y evidencia su ignorancia al decir que los ciudadanos podemos recurrir a formularios. Eso es inaudito, no es posible. Como está nuestro sistema jurídico, a todos nos consta y sabemos que tiene que pasar por tres instancias. Tres personas que están capacitadas en el ámbito jurídico de una licenciatura, de cursos que tienen en el Poder Judicial para poder resolver. El juicio de amparo es muy técnico y resuelve la violación de derechos fundamentales de la ciudadanía por autoridades. La reforma constitucional está atacando al Poder Judicial, argumentando que los jueces son los que liberan a los delincuentes. Eso es una falacia, eso es una mentira, porque un juzgador federal lo que hace es resolver, pero resolver de acuerdo a lo que le dan las partes, en este caso el Ministerio Público, las fiscalías y los defensores públicos o privados. Él resuelve. Hay reglas en el sistema jurídico. Si nada más nos centramos a una regla es muy fácil resolver, porque se interpreta la norma y se resuelve. Sin embargo, no es así. El juzgador debe de estar capacitado con temas de actualidad. El abogado es un estudiante de derecho toda la vida. Nuestro sistema jurídico se va actualizando siempre a través de criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días viernes de tesis y jurisprudencias que tienen aplicación en el día a día del trabajo de los abogados. Entonces, no se vulnera como está la ley de amparo, repito. Sin embargo, quien resolverá, y si se aprueba la reforma como está, resolverá una persona que no tenga la experiencia. Nuestros derechos humanos van a ser vulnerables ante estas personas. No van a distinguir entre legalidad, constitucionalidad, convencionalidad y, por qué no decirlo, los criterios de jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí está lo grave. Si se aprueba esa reforma como está planteada, que todo parece indicar que es el cauce que ya está tomando, vamos a estar afectados todos los ciudadanos. ¿Quién va a resolver nuestros juicios de amparo? Nuestros juicios de amparo se sujetan a principios como el debido proceso. Todos estamos sujetos a un debido proceso, siempre y cuando se vele por los derechos fundamentales.
Un ejemplo muy sencillo. El caso Flores Cassés. Dicen, se liberó a los delincuentes. No, no es cierto. Se vulneró sus derechos humanos. No se le notificó al consulado, a la embajada de Francia, y eso fue suficiente para que la vulneración emitiera una resolución en la que no se entró al fondo. Simple y sencillamente se le dio libertad. Y estuvo la ministra Sánchez Cordero en ese tema y el ministro Saldívar. Entonces, como sociedad debemos estar informados de lo que se avecina. El juicio de amparo va a estar vulnerable. El juez más poderoso en México es el juez de distrito. Y un juez de distrito no puede ser sometido a una votación, porque un juez, cuando es votado, representa a la gente que está emitiendo su voto. No puede resolver de forma autónoma. Eso es lo grave. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar todos los ciudadanos. Ahorita aprueban y dicen, estamos a favor de la reforma. Cuando les toque a ellos estar en un proceso, ahí van a implorar que no se aplique la prisión preventiva oficiosa, pero está en sus manos ahorita resolverla. No lo están haciendo, no lo están defendiendo y nos están exponiendo a todos los ciudadanos. El juicio de amparo se va a perder como lo tenemos planteado ahora. No por otra cosa, sino simple y sencillamente porque los requisitos para ser juzgador están desapareciendo. No piden experiencia, desaparece la edad para ser juzgador. Considero que como sociedad debemos recapacitar y debemos estar informados de lo que se avecina con esa reforma judicial. Debemos estar informados para lo que nos vamos a enfrentar todos los ciudadanos, porque el juicio de amparo procede contra la violación de derechos fundamentales de autoridades. En este momento, cualquier persona que se le vulnere un derecho acude a un juzgado de distrito y el abogado técnicamente plantear la vulneración al derecho humano. Existe la suspensión provisional, la suspensión definitiva y la audiencia constitucional que determina una sentencia. ¿Cómo es posible que nosotros como sociedad no nos informen? Nosotros como abogados tenemos esa obligación de decirles, la persona que va a resolver un juicio de amparo en el que se te están violentando tus derechos, va a ser una persona inexperta, va a ser una persona que no tenga conocimientos jurídicos y que va a resolver de acuerdo a su nivel mínimo de inteligencia jurídica que tenga. Es todo lo que tengo que manifestarles, compañeros. Adelante. Muy buenos días, amigas y amigos de la prensa. Agradezco la presencia hoy aquí en este lugar y celebro porque así como se está planteando el sistema jurídico-político de nuestro país, estoy cierto que en poco tiempo tal vez no estemos haciendo este tipo de ejercicio. Es algo muy lamentable y quiero aclarar y comentarles que mi presencia acá es estrictamente en mi carácter de ciudadano y de abogado postulante. Su servidor, Manuel Mendoza Vega, licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Juicios Orales. Estoy, amigas y amigos, molesto, estoy triste porque todo esto me provoca impotencia y frustración. Sin embargo, debo alzar la voz porque desde niño me han inculcado valores en el sentido de que si me quedo callados es avalar algo que va en contra de mis principios, como es esta mal llamada reforma judicial implementada por el gobierno federal, léase Andrés Manuel López Obrador. Atenta flagrantemente contra la vida democrática de nuestro país, una incipiente vida democrática que tal vez sean
no más de 2 décadas, que hemos empezado, hay que decirlo, empezado a desarrollar, con mucho trabajo de grandes mujeres y grandes hombres luchadoras y luchadores sociales, que han logrado ir transformando poco a poco a la República, creado instituciones que garanticen la libertad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, los cuales han sido flagrantemente vulnerados ante la desaparición de órganos autónomos muy importantes para la regulación de esa vida democrática, como es la desaparición del INAI. La división de poderes, que está a nada también de desaparecer de facto. Recordemos que fue implementada a nuestra Carta Magna ya por el Constituyente de 1857, a través de las ideas tomadas por los grandes pensadores franceses como Montesquieu y otros más, y que fue nuevamente plasmada en el Constituyente de 1917, lo que tiene por objeto, claro, es evitar el abuso de poder, que no haya desequilibrio en beneficio de todo el país. Reitero, nuestra democracia está en ciernes, estaba apenas comenzando. Y con este golpe vil, artero, que le han dado el actual gobierno federal y sus legisladores, representa la muerte a los principios básicos e indispensables de nuestra Carta Magna. Porque no se necesita ser experto, amigas y amigos, en materia de derecho ni en materia de ciencia política. Todo está a la vista para entender todo esto. Comenzó de manera sistemática el exterminio de las instituciones que he mencionado, para culminar con la práctica extinción del Poder Judicial, porque así ha sido a lo largo de esta administración federal. Está aprobado de viva voz del titular del Ejecutivo esos ataques reiterados, esa intención, esa molestia de no cumplir la ley. Y un gobernante que no se sujeta a la ley, en mi humilde opinión, simple y sencillamente, es un autoritario con claras visas de dictador, porque para allá estamos caminando. Se está implementando un sistema de gobierno como el que vivimos durante poco más de 70 años. Es el mismo modelo económico, político, jurídico que está implementando el actual régimen. Y es algo que los mexicanos, creo yo, en su gran mayoría no queremos y no debemos por ningún motivo regresar. Estamos ya en el siglo XXI, no son los tiempos que se vivían en los años 60. El pretender ese tipo de reformas es algo retrógrada, algo recesivo, sumamente grave para todas y todos, para nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones por venir. Si realmente se hubiese pretendido fortalecer al Poder Judicial en su independencia y su autonomía, bien se pudieron haber implementado otro tipo de mecanismos. ¿Por qué no una propuesta realizada por las más prestigiosas universidades, facultades de Derecho,
de los sectores de la sociedad civil. Sin embargo, como bien sabemos, se pretende que los jueces federales se sometan a elección popular a propuesta del propio Ejecutivo, a propuesta del Legislativo, a propuesta de la Suprema Corte. Pero, por favor, ¿quién tiene la mayoría absoluta de los representantes populares del Ejecutivo? Sabemos bien quiénes son. Entonces, ¿quién va a proponer a los jueces? Es el partido del poder, a los aspirantes a jueces, el partido del poder. ¿Quién va a ganar esa elección como juez? Alguien que representa al partido del poder. Entonces, yo digo, como abogado, si me llega un ciudadano, una ciudadana, a defenderse de un acto arbitrario, que para eso es el juicio de amparo, de parte del gobierno, y me enfrento al gobierno en un litigio, creo que la respuesta está a la vista. ¿Creen que el juez va a dictar una sentencia de manera libre, autónoma e independiente? Ahora otra cosa, ¿por qué esta reforma, no? Y de manera tan prematura, tan acelerada. Yo me he preguntado, ¿dónde está la causa? ¿Qué hubiese pasado si la actual Suprema Corte de Justicia no hubiese declarado la inconstitucionalidad de las leyes más importantes para el titular del Ejecutivo, como fue la ley de la Guardia Nacional y la ley de la industria eléctrica? Yo no creo que estuvieran implementando este tipo de reforma. O sea, ahí fue la molestia. Esto es un acto de ceguera política, de odio, de venganza política, de resentimiento. Está más que claro. No de un verdadero estadista. Un estadista no actúa así. Un estadista ve la prioridad de su pueblo. Y lo más triste es que los artífices en materia legislativa son expertos en derecho. ¿No? Tenemos ahí al diputado Monreal, tenemos al ministro de Retiro Saldívar. Ellos saben perfectamente que esto está mal. Inclusive hay una entrevista del ministro Saldívar antes de que empezara a ser actor político, cuando era realmente jurista, y donde rechaza totalmente este tipo de reforma. O sea, ahí se ve la contradicción y la incongruencia tan terrible. Y quiero cerrar mi intervención con un tuit, bueno, ahora se llama X, que acabo de ver, de Denise Dresser, ¿no? Donde, refiriéndose al diputado Monreal y a toda la legislación federal de Morena, en el sentido de que cuando los legisladores discuten una ley, protegidos por vallas metálicas, cercas y la fuerza pública, simple y sencillamente se llama imposición y dictadura. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación, estimados colegas abogados y a la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy. Soy Juan Carlos Vázquez Vázquez. Yo soy abogado, me he dedicado al litigio profesional. Por supuesto, tengo estudios con especialidad en derechos humanos, en amparo, en derecho constitucional, en derecho penal y procesal penal y también en compliance. En ese sentido, vengo a manifestarme en mi calidad de usuario del Poder Judicial. Como ustedes saben, cuando una persona se siente involucrada en la vulneración de uno de sus derechos, requiere el apoyo de un abogado, y el abogado de inmediato acude al Poder Judicial. Y debemos de distinguir
que existen diversas materias. Cuando una persona tiene un problema familiar o de índole de un terreno, acude a la justicia local, es decir, a los juzgados del fuero común, es decir, a los juzgados que dependen del tribunal de cada estado. Hay delitos que involucran también el conocimiento en primer momento de las fiscalías que investigan y en segundo lugar de los juzgados que ahora se llaman juzgados de oralidad y que dependen también del estado, de cada uno de los estados y de la Ciudad de México. En consecuencia, cuando uno de estos órganos vulnera los derechos humanos, tenemos que acudir al Poder Judicial Federal. Ahí es donde interviene. Y estamos acudiendo porque quizás en alguno de los otros órganos del fuero estatal se ha violentado o los derechos humanos o el debido proceso o algún otro principio del derecho que se debe salvaguardar en defensa del ciudadano. Por eso hoy comparezco para decirles que no vemos viable, ni siquiera la vemos económicamente viable, la propuesta que se está implementando. Sabemos que la Cámara de Diputados en la sesión nocturna ha aprobado con 359 votos ese dictamen y aún falta que el Senado se pronuncie. Estamos observando que hay gente como los estudiantes de derecho, como los mismos trabajadores del Poder Judicial, los usuarios, los abogados, que somos los que comúnmente acudimos, quienes no hemos sido escuchados para la implementación de esta propuesta. Queremos ser escuchados, queremos que nos dé la oportunidad de escucharnos, porque sabemos cuáles son los verdaderos problemas que tiene el Poder Judicial. Hablaré acerca, muy rápidamente, del costo de las elecciones. De acuerdo a datos que tenemos, se pretende acudir a elecciones aproximadamente con un total de 1.686 cargos dentro del Poder Judicial, lo que involucra a ministros, magistrados, jueces de distrito y, por supuesto, involucraría también a los juzgados, posteriormente magistrados locales de los estados y, por supuesto, a los jueces locales. Eso involucra aproximadamente un presupuesto de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos que de dónde se van a obtener si no están presupuestados. Yo he leído la iniciativa de reforma y dice no impactará en el presupuesto. No, sí está impactando. ¿De dónde obtendremos los 7,000 millones? En un primer momento. En un segundo momento quiero decirles que esta reforma no involucra al Ministerio Público y a las fiscalías, que como ya expliqué, son las encargadas previamente de la investigación del delito. Tampoco involucra a los tribunales agrarios, a los tribunales de justicia administrativa, a los tribunales que conocen de derecho burocrático, en donde se violentan los derechos de los trabajadores al servicio de los municipios, del Estado o del propio gobierno federal. Tampoco se está hablando de la justicia municipal, que son entes que deberían de tener competencia como mediadores. Y creemos entonces que esta reforma sí debería de ir, pero hablando acerca de que esos jueces municipales tengan ahora la calidad de mediadores para resolver los problemas cotidianos que se dan en nuestra convivencia en comunidad y en nuestro municipio. Creemos que es necesario fortalecer el Poder Judicial de los estados, que como ustedes pueden entender, son los que conocen de primera mano los asuntos. ¿Y cómo? Hay que dotarlos de recursos. ¿Cómo? También hay que buscar alternativas para que obtengan recursos e incentivos fiscales también para que puedan fortalecer su infraestructura. Porque ahí es donde acudimos y hay sobrecarga de trabajo. No hay personal. Lamentablemente no tienen a veces ni siquiera las salas o los instrumentos de trabajo necesarios como papel para poder trabajar. Y peor aún, ¿no?
vamos y dilatan, nos demoran, y eso significa perjuicio a la sociedad, al verdadero pueblo que busca acceso a la justicia. Creo que también se debe fortalecer a la Escuela de Formación Judicial para efecto de que capacite no solo a los elementos servidores públicos del Poder Judicial Federal, sino a los de los estados, y que se le dé oportunidad a los de los municipios. Hay que hacer una carrera judicial de carrera. Creo que dentro de los colegios de abogados sí se debe hacer la certificación obligatoria, se debe certificar a las escuelas de derecho para evitar escuelas patito. Debe haber un sentido social a la justicia y a la intervención de la administración de justicia, y para eso creo que se deben implementar clínicas de asesoría jurídica a través de la Defensoría Pública y con apoyo o con involucramiento de las universidades de derecho. Hay que usar las tecnologías para facilitar el acceso a la justicia, y por supuesto creo que en la elección de ministros y magistrados no es pertinente la votación por los altos costos, pero aún mayor, porque para participar la reforma propone que sea el Senado y que sea el propio Poder Ejecutivo quien emita una lista. Si bien el Senado convoca, dependeríamos de la voluntad de un ejecutivo del Estado o del gobierno federal para aprobarnos a los abogados que queramos participar en esa convocatoria, o del Senado. Y el Senado, ustedes saben que no depende de una persona, sino es un conjunto de senadores que difícilmente se podrían de acuerdo para elegir a alguno de pie de pueblo, algún abogado de pie de pueblo para ser candidato a ministro, a magistrado o a juez. Creemos que sí es necesaria una reforma, pero no en las condiciones en que se está proponiendo. Por eso invitamos a la Cámara de Senadores, invitamos también a los otros colegas abogados para que se pronuncien acerca de esta reforma. Convocamos para que lo hagan, por supuesto, a las escuelas de derecho, a la sociedad civil, al pueblo, que también es el usuario. Gracias. Pues como acaban de ver, amigos y amigas de los medios de comunicación, y acaban de escuchar una narrativa jurídica de los pormenores y de los inconvenientes que pudiera resultar esta reforma al Poder Judicial en los términos que se están planteando. De manera muy práctica, el pueblo vota, pero quien lo propone es el Ejecutivo. El poder es el que los va a proponer. El pueblo solamente los va a legitimar. Eso es lo que están proponiendo. Si esto se hubiera propuesto en las épocas del PRI, Andrés Manuel y sus seguidores ya hubieran hecho bloqueos en carreteras, en puentes, en pozos petroleros, y hubieran tomado el Zócalo, y hubieran hecho y deshecho, inclusive dañando a la vía pública y a los ciudadanos, sin importarles absolutamente el respeto al derecho ajeno. Eso ya hubieran hecho. Pero como de este lado, los de la oposición que tenemos actualmente están muertos políticamente, y porque la mayoría tienen cola que les pisen, por eso no hacen ningún pronunciamiento. Pero nosotros, que somos ciudadanos libres, respaldamos desde luego la reforma, pero no respaldamos en las formas que se está haciendo. Creemos que nosotros como sociedad civil tenemos la obligación cívica de enaltecer nuestra soberanía, nuestra independencia. No solamente hace más de 200 años que se llevó la gesta heroica en este mes patrio, sino que proclamar nuestra independencia del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Que se establezca la verdadera república para que podamos vivir en paz y en armonía. No estamos de acuerdo en la polarización social ni en los enfrentamientos. Por eso los comentarios que se han vertido aquí no han sido más que la unificación de criterios para expresar libremente que estamos dispuestos a irnos al debate para proponer una reforma judicial que tenga como prioridad y como premisa mayor el beneficio del pueblo de México. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias.